Muy bien, en la clase anterior estuvimos trabajando sobre todo con el concepto de valencia, argumentos y entre paréntesis participantes, y la idea de adjuntos o circunstancias. ¿Cierto? Como fundamento semántico, como la parte esencial desde el punto de vista del significado, que nos va a servir luego de base para plantear las que llamaremos las funciones gramaticales, ¿no? Sujeto, objeto directo, circunstancial y toda esa parafernalia de la que habitualmente está nutrida la gramática. Vimos que la valencia se puede definir, y esto como un brevísimo repaso, como la cantidad de participantes que típicamente un lexema verbal, eh, con los que típicamente un lexema verbal se relaciona para poder conceptualizarse como un evento. Y que típicamente estos participantes, que luego se encarnan en argumentos, adquieren cuando se relacionan con este núcleo verbal, que es el centro predicativo, un cierto papel semántico específico. En contraposición, las circunstancias, que luego se materializan en lo que llamaremos adjuntos, relatan, describen más bien, como su nombre lo dice, ¿no? Circunstancias que rodean el evento, de tiempo, de lugar, de modos, que son las más típicas, eh, y son mucho más independientes de ese evento. Por eso mismo, a diferencia de lo que pasa con los argumentos, que toman un papel semántico específico en relación con el evento, las circunstancias siempre transmiten el mismo tipo de información léxica, de información semántica, independientemente de con qué tipo de centro predicativo se relacionan. Y eso justamente es la diferencia esencial entre adjuntos y argumentos o circunstancias y participantes. Vimos también que estas valencias, y alcanzamos a verlo con respecto a algunos núcleos verbales, varía de un lexema verbal a otro, ¿no? Dependiendo justamente del tipo de evento que se esté tratando de expresar. Por ejemplo, revisamos que acariciar lo definíamos como de valencia 2, que típicamente requería dos participantes o dos argumentos. Observar también dos, ¿cierto? Mientras que regalar típicamente se relacionaba con tres, ¿no? Y creo que esos son los que alcanzamos a ver. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, hasta ahí creo que es lo que vimos en la sesión pasada. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿No? ¿Claro? ¿Ven? Si yo soy muy claro. No sé qué voy a hacer con dos módulos de declaración. Ok. eh, Supongamos el lexema verbal, que yo pongo acá como infinitivo, desmayarse. ¿Con cuántos participantes típicamente se involucra o cuántos participantes son necesarios para que podamos entender la idea de desmayarse? Si con acariciar necesitábamos a dos necesariamente para entender la idea de acariciar, ¿no? El acariciador y el acariciado. En observar tenemos al observador y al observado. En regalar teníamos a tres, ¿no? Quien regala, a quien se le entrega el regalo y el regalo mismo que cambia de posición. En desmayarse, Ignacio y Benjamín me plantean que se necesita, parece, solamente a uno, ¿no? Que es quien se desmaya, quien sufre el desmayo. No me atrevo a llamarlo el desmayador, porque eso parece tener como un rol más activo, ¿no? Quizás incluso es mejor el desmayado, finalmente, ¿no? Y de hecho aquí, de hecho se nota muy bien que, de nuevo, como hemos dicho tantas veces, los verbos no necesariamente son acciones, ¿no? Porque desmayarse no es una acción en que alguien haga algo, y por eso es tan raro llamar a quien se desmaya al desmayador, sino más bien es algo que le pasa a alguien, y ese alguien es quien padece, ¿no? Los efectos del desmayo. Ignacio me hace otra pregunta por el chat que le voy a tomar enseguida, que está bonita. Entonces estoy de acuerdo. En desmayarse tenemos a un solo participante, un solo argumento, que es la entidad que se desmaya, el desmayado, ¿no? Y luego, por supuesto, si esta conceptualización, perdón, la materializamos en una cláusula, tendríamos algo así como, no sé, Pedro se desmayó anoche en la plaza. De nuevo uno de mis ejemplos fome, pero después, no fue tan fome porque cambié a Pedro por Pedor.
Que suena como más, suena como un tipo así medio checoslovaco, ¿no? Bueno, vamos a dejar a Pedor, que suena bien. Ahí tendríamos a Pedor, nuestro protagonista, que es el desmayado, ¿no? Y ese sería nuestro argumento. El núcleo predicativo, el centro predicativo, claramente se desmayó. Y con eso, por supuesto, ya tendríamos perfectamente, perdón, tendríamos, tendríamos perfectamente la cláusula, ya que tendríamos el centro predicativo y su argumento. No necesitamos nada más para conceptualizar la idea, pero por supuesto podemos añadir circunstancias, ¿no? Por ejemplo, una circunstancia temporal, pues el adverbio anoche, una circunstancia local o locativa, con la frase preposicional, perdón, en la plaza. ¿Verdad? Así que ahí tendríamos un caso de un verbo que tiene valencia 1, ¿no? Ya que su evento requiere un solo participante para ser entendido. Ignacio me preguntaba, claro, en verbos como nacer, esto está en el chat, ¿se considera o no a la madre? ¡Ay, qué buena! Aquí, como todo, ¿no? Como decíamos hace un rato, lo que tenemos que ver es cómo funciona, ¿no? Eh, la pregunta que nos hace Ignacia es, ¿qué valencia tiene el verbo nacer? Cómo lo usamos típicamente? O sea, cuando alguien nace. Sí, No sé si alguien lo usa para otra cosa. sí, quiero decir, ¿cuáles serían algunos usos lingüísticos en que típicamente lo encontraríamos? Por ejemplo, algunas Em, oraciones, algunas cláusulas en que usemos el verbo nacer. la guagua nació anoche en la plaza. Perfecto. La guagua nació anoche en la plaza, me encantó. Perfecto. Y por eso Pedro se desmayó, evidentemente. Probablemente. Acto muy dramático, seguramente. Y ahí tenemos un ejemplo. ¿Otro caso? Em, Bien, Ignacia, es que, te veo con ganas de participar, me gusta. es que Ah, Victoria nos eso. dice, le nació una idea, claro. Ese es un uso metafórico que no es que esté, no es que esté mal, por supuesto, pero a veces, y esto pasa mucho, los usos metafóricos amplían el uso más común de un elemento, de un verbo, como en este caso, ¿no? Entonces, al menos para el inicio, para encontrar la parte más prototípica, que es justamente lo que estamos buscando en la Valencia, lo mejor es tratar de no metaforizar, ¿no? Porque de hecho así, por ponerle un ejemplo, el verbo vivir típicamente se entiende que tiene una valencia de uno, ¿no? Ya que para que vivir se necesita como la persona, ¿cierto? O la entidad, el ser vivo, ¿no? Que viva. Pero uno se lo usa un poco metafóricamente, por ejemplo, y usa vivir en el sentido de experimentar algo. Y digo algo así como viví una tremenda experiencia anoche, porque estaba en la plaza y alguien tuvo una guagua, por ejemplo. Ahí, claro, ya no es exactamente el mismo vivir prototípico, sino que es un vivir que se relaciona con eso, pero como es otra acepción realmente de vivir más metafórica, ¿no? Y por supuesto eso hace que cambie realmente su valencia, porque no es exactamente el mismo verbo. Entonces, por eso, lo mismo pasa con morir, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, morir típicamente, morir es como desmayarse, ¿no? Requiere solamente a quien sufre los efectos de este evento. Pero si yo digo, no sé, tal, tal prócer de la patria murió una muerte gloriosa en la batalla tal, por ejemplo, ahí yo introduzco un segundo participante que es lo que se muere, ¿no? Que es la muerte gloriosa. Y uno podría estar entonces en la duda de si se trata, si morir tiene un participante o dos participantes. Pero claro, ahí hay un uso metafórico, incluso una especie de hipérbole, ¿no? Entonces, por lo menos para entender el sentido prototípico, que es lo que típicamente estamos tratando de encontrar en la Valencia, lo mejor es partir con los usos más ordinarios de la palabra y dejar, por lo menos en el primer paso, apartados los usos metafóricos. Luego, por supuesto, los podemos incorporar y discutir, ¿no? Si en la metaforización se cambia o no la valencia original, si esa valencia original ya estaba ahí o no, son discusiones re interesantes, pero por lo menos para aclarar el primer punto, trabajemos con los casos más ordinarios. Claro, claro.
alguien nació prematuramente. Ese igual me suena bien, que el otro que Ignacio me estaba dando en el chat, pero nació prematuramente, a no ser que haya mencionado a quien nace, me suena un poco cojo, ¿no? Como ejemplo, así como fuera de contexto. Tendríamos que poner a, no sé, a Pedro. Ahora sí que me salió Pedro. No, Pedro nació prematuramente. Y por eso le pusieron ese nombre. Y ahí sí, tendríamos un ejemplo que a mí me suena bien fuera de contexto, ¿no? Y antes de ir al comentario que Ignacio está por el chat, otro ejemplo con nacer, de un uso no metafórico, sino más bien literal. Yo les voy a poner un mito, a ver, como ejemplo, que este está de más entendido. 9 meses después de un apagón, nacen muchas guaguas. ¿Han escuchado eso? Ya, perfecto. Ahí tendríamos entonces tres ejemplos. Bueno, aquí Ignacio nos pone otro, para tener el cuadro. Ojalá nazca sin problemas. Perfecto. Ya. Revisemos entonces estos ejemplos, que son ejemplos típicos, y veamos cómo típicamente, con qué típicamente asociamos nacer. Por ejemplo, la guagua nació anoche en la plaza. Claramente anoche en la plaza son circunstancias, ¿no? Son circunstancias temporales y espaciales, de hecho las habíamos usado recién, así que ya las sacamos, no son argumentos, y por lo tanto no forman parte de la valencia. Aquí entonces el único participante es la guagua, que es, diríamos, el nacedor, o el nacido, ¿no? En relación con este núcleo semántico. ¿Bien? Empedor nació prematuramente, ¿cierto? Prematuramente también es una circunstancia, ¿no? Un modo en que calificamos que ocurre el evento. Así que también lo dejamos fuera. No se trata realmente de un participante. De hecho, ni siquiera involucra a una entidad. Y para que algo sea un participante, necesariamente tiene que ser una entidad, algo del mundo. Así que también por eso se descarta. Así que también aquí tendríamos solamente al nacedor, como el que típicamente asociamos con la idea de nacer. En el ejemplo que yo les di, también hay una circunstancia, que es una circunstancia temporal, 9 meses después de un apagón, así que también la descartamos. Pero no le voy a poner cuchete, pero no la estamos poniendo en una circunstancia en estos ejemplos. Lo descartamos, y el único participante que nos queda, de nuevo, es el nacedor, ¿no? Muchas guaguas. Y en ojalá nazca sin problemas, tenemos una palabra que nos permite expresar un deseo. De hecho, eso es lo que se llama lingüísticamente un adverbio de modalidad desiderativa u optativa. Y el sin problemas también es una circunstancia de modo, ¿no? Algo parecido a prematuramente. Ambos indican una manera en que algo pasa. Y aquí no está manifestado en una frase sintáctica quién es el que nace, pero está igualmente, ¿cierto? Hay una especie de guagua metida acá, que está en el morfema de tercera persona singular del verbo. Y en este caso, por supuesto, incluso suena bien fuera de un contexto, porque es algo que típicamente le decimos a una persona, cuando una mujer embarazada, ¿no? Deseándole una buena salud para su hijo. Entonces, no habría mucho problema en entender que aquí también, a pesar de que no está presente, hay un participante involucrado, pero que está manifestado en morfema de persona, a pesar de no estar en una frase sintáctica. Y sin problemas, y ojalá, de nuevo, son circunstancias, no son participantes del evento. Entonces, en estos 4 ejemplos que hemos visto, la guagua nació anoche en la plaza, Pedro nació prematuramente, 9 meses después de un apagón nacen muchas guaguas, y en ojalá nazca sin problemas, parece que el participante que típicamente nosotros involucramos cuando estamos entendiendo la idea de nacer es solamente uno, el nacedor. Ojo, estos ejemplos yo se los muestro no para que entendamos que el participante tiene que estar necesariamente siempre presente en las cláusulas, ¿no? De hecho, aquí vemos que en el cuarto ejemplo, el participante no está exactamente presente como una frase o como un elemento sintáctico, está presente morfológicamente. De hecho, puede haber participantes, entonces, o argumentos, elementos que formen parte de la valencia, que no siempre se mencionan.
Eso no hace que sean, que estén fuera. Pero el ejercicio que hacemos aquí era solamente para ver qué es lo que más típicamente tendemos a asociar con la idea de nacer. Y parece ser que en los ejemplos que vemos, a pesar de que evidentemente todo el mundo nace de una madre, eh, salvo la gente que es clonada, a veces de algún tipo de excepción, bueno, lo más típico es que alguien nazca de una madre, parece que en la idea de nacer, como estamos conceptualizando el verbo, no tenemos en cuenta la madre, tenemos en cuenta solamente el nacedor, ¿cierto? Entonces nacer tendría también una valencia de uno. Fíjate que esto es re interesante también para la teoría lingüística en general. Evidentemente, nacer implica no solamente a quien nace, sino como nos dice Ignacia, implica una madre, ¿no? El comentario que Ignacia nos hace que sí, nadie nace de la nada, sino que se necesita alguien que haga nacer a alguien, ¿cierto? Una causa y un nacido, ¿no? Quien dé a luz y el nacido, digamos, realmente. Pero recuerden que, y esto es súper importante cuando hablamos de valencia, y recuérdenlo siempre cuando estén estudiando lingüística, que nosotros no estamos estudiando realmente el mundo como es, sino como una lengua expresa el mundo. Y parece ser que el verbo nacer, en el español, a pesar de que se refiere a un acto en el mundo y que hay más de una persona involucrada, que evidentemente es la madre y el hijo, pero si uno quiere, en realidad se pone exquisito, diría, bueno, y el padre, y la matrona, o las el enfermero, la enfermera, ¿cierto? Hay muchas personas involucradas. La verdad es que lo importante es cómo la comunidad de habla española, la lengua española finalmente, materializa ese evento en un verbo que llamamos nacer y que típicamente se asocia solamente con uno. Fíjense que tenemos otro verbo, podríamos decir, que es una locución verbal, que es dar a luz, por ejemplo. O si ustedes quieren un verbo simple, como parir, que sí involucran a dos participantes, a pesar de que se pueden referir al mismo evento, ¿no? Dar a luz, parir, pero se puede referir exactamente al mismo evento, pero aquí sí, claramente yo lo asocio con dos participantes. Parir, una persona no puede parir, o un animal no puede parir, si es que no pare nada, ¿no? Y tampoco puede ocurrir el acto de parir si es que no hay nadie que pare. Pero no pasa lo mismo en nacer. Podemos entender la idea de nacer, aunque en el mundo, en la realidad, por supuesto, todo el mundo nazca de alguien, como que el acto de nacer simplemente no lo hace desaparecer. El verbo de nacer hace desaparecer a los progenitores. Y es como si la persona naciera efectivamente de la nada. Y así es como el español lo expresa. Entonces, y esto es re interesante, entonces, por eso está bonita la pregunta de Ignacia, lo que estamos analizando no es cómo ocurren las cosas en el mundo, porque ahí en verdad en general hay miles de participantes para cada cosa y la discusión ahí se vuelve más filosófica que lingüística, sino cómo un verbo en particular, de una lengua en particular, ha tomado un aspecto de la realidad y lo ha expresado. Y para eso yo creo que nacer también, al igual que morir, que mire que curiosa la coincidencia, y desmayarse, tienen también una valencia de uno, ¿no? Y decíamos que morir, ¿cierto? También una valencia de uno. Bonito, ¿no? Y este es un ejemplo bonito porque no todo el mundo lo tiene tan claro y a veces, especialmente le pasa mucho a los semantistas, no se hace una división muy clara entre lingüística y filosofía, ¿no? O estudio del mundo, estudio del mundo. Nosotros no estudiamos el mundo, sino cómo las lenguas se expresan en el mundo. Y no siempre es tan fácil hacer esa distinción. Súper. Entonces, desmayarse, nacer, morir tendrían valencia de uno. Llover, el lexema verbal llover, ¿con cuántos participantes se involucra? Ignacio nos dice con uno. ¿Cuál sería ese, Ignacio? El llovedor. ¿Cuál es el llovedor? em, el ente que provoca, o sea, que está lloviendo, Por ejemplo, ¿en una qué estás nube. pensando? Claro, pero típicamente es raro pensar expresar como que las nubes llueven, ¿no? No es imposible,
pero no es lo más normal. Entonces, ¿qué sería lo normal según usted? Dame algunos ejemplos de uso normal de llover. O sea, como anoche llovió muy fuerte. Perfecto. Anoche llovió muy fuerte. Mentiroso. Hacía más calor. Ya, anoche llovió muy fuerte. Otro ejemplo. No sé, mis compañeros están dejando en el chat, así que los Ah, dejo a mira, ya, ellos. mañana, perfecto. Mañana va a llover, nos dice Victoria. Mañana va a llover. Perfecto, va a llover. Está lloviendo en la Alameda. Perfecto. Tres ejemplos, súper. Se fijan que típicamente este verbo, y de nuevo, estos ejemplos esencialmente nos sirven no tanto porque los participantes siempre tengan que estar mencionados, sino que más bien para ver cómo típicamente, con qué cosas nos relacionamos, eh, que no aparecen la entidad que provoca la lluvia en los ejemplos cuando verbalizamos la idea de llover, ¿no? En la noche llovió muy fuerte. No es imposible, por supuesto, pero sería más bien raro, sería un uso más poético decir, anoche las nubes llovieron muy fuerte. Lo mismo, mañana va a llover, es un uso muy típico, y sería más bien raro, un poco más forzado, mañana las nubes van a llover o el cielo va a llover. O lo mismo, está lloviendo en la Alameda, el cielo está lloviendo en la Alameda, las nubes están lloviendo en la Alameda. No, no es imposible de nuevo, pero de nuevo se nos aparta de lo más prototípico. Así que, a pesar de que, por supuesto, de hecho parece que este es un caso parecido a nacer, de nuevo, ¿no? Evidentemente, las cosas tienen causas. Todo tiene causa en el mundo, ¿no? Como dicen las mamás, todo pasa por algo. ¿Eh? Pero no siempre esas causas se expresan o diría mejor, son relevantes para el lexema verbal que estamos tratando de expresar. A veces lo son, como en parir, por ejemplo, decíamos, ¿no? Ahí claramente la causa del nacimiento está involucrada. O, por ejemplo, en morir siempre hay una causa. Nadie se muere de la nada, ¿no? Alguien se muere por una enfermedad, o porque alguien lo mata, o porque tuvo un accidente, ¿cierto? Pero morir como que deja eso fuera, porque no lo pone en el foco de lo que estoy tratando de transmitir. Pero en cambio, matar, sí menciona la causa. Y ahí digo, por ejemplo, Juan mató a Pedro, ¿no? O un auto mató a Pedro en el accidente, o el sarampión mató a Pedro, ¿no? Por ejemplo. Pero morir parece que saca la causa de escena. ¿Cierto? En cambio, matar tiene que necesariamente presentarlo. Entonces, de nuevo, independientemente de lo que pase en el mundo, y en el mundo las cosas en general tienen causas, si podemos mencionarlas, lo interesante es cómo lingüísticamente conceptualizamos esos eventos. ¿Qué parte del evento, que tiene muchas cosas que lo involucran, típicamente escogemos para materializarlo? Y parece, por los ejemplos que estamos viendo aquí con llover, que el origen de la lluvia, ¿no? La nube, el cielo, no está presente cuando típicamente verbalizamos la idea de llover. ¿Te convence, Ignacio, cierto? Sí. Ya. ¿Y al resto los convence? ¿Lo comprenden la argumentación? Súper. Entonces, a propósito de estos ejemplos, entonces, en la noche llovió muy fuerte, mañana va a llover, está lloviendo en la Alameda. Bueno, anoche, ¿qué tipo de información nos da? ¿Es un participante o más bien una circunstancia? ¿Circunstancia? Circunstancia Circunstancia, temporal. ¿no? Claramente es un tiempo, ¿no? Y muy fuerte De modo. es un modo, ¿no? Y claramente no involucra el participante, ahí no hay ninguna entidad en el mundo, así que tampoco puede ser un participante. Así que en la noche llovió muy fuerte, está a llover nomás y no hay nada. Y fíjate que a diferencia de lo que pasaba en Ojalá nazca sanito, ¿no? Ojalá nazca sin problema, en que claramente veíamos a la guagua, a pesar de que no está mencionada, y como que nos imaginamos al tiro de la guagua presente en ese morfema de persona, en el llovió como que no pasa, ¿no? Uno no piensa en nada en llovió, salvo en la lluvia, ¿no? Pero la lluvia está en llover, así que no tiene mucho sentido involucrarla ahí. En mañana va a llover es un solo verbo, es una forma de conjugar el verbo en el futuro,
Y mañana de nuevo es una circunstancia temporal, no es una entidad, así que no puede ser un participante. Y de nuevo como que no hay nada relacionado con la lluvia. Y lo mismo en está lloviendo en la Alameda, en que está lloviendo es la forma del verbo, y la Alameda es el lugar. Y sí, podría ser un participante, pero en este caso no es, porque no es, claramente nos permite un lugar en que algo pasa, como perfectamente podría ser acariciar a mi gato en la Alameda, ¿cierto? Entonces no es específico de llover. Eh, entonces tampoco es un participante. Claro, Antonio nos dice, entonces nos pregunta por el chat, si entonces tiene valencia cero. Y estoy de acuerdo, ¿no? Llover es uno de esos verbos que no involucra a ningún participante. O quizás, mejor dicho, como el evento mismo trata de algo que podríamos decir es el mismo participante, es como el evento y el participante a la vez. Claro, si uno piensa en llover y piensa en el participante que uno podría decir que está involucrado, que es la lluvia, bueno, la lluvia y llover son como la misma cosa, ¿no? De hecho, si recuerdas, usábamos este ejemplo también cuando ilustrábamos que no siempre los verbos se expresan, digo, no siempre las acciones se expresaban como verbos, ¿no? Porque si digo lluvia, hoy miro por la ventana y digo lluvia, no es una entidad exactamente, sino que es más bien un evento en el mundo, ¿no? Que cae agua del cielo. De hecho, es como una cosa intermedia, porque igual la lluvia está ahí como una entidad un poco abstracta. Es de esas cosas en realidad que a mí ya me empieza a doler la cabeza cuando empiezo a pensar mucho en eso. Si es una entidad o un evento. Eh, bueno, pero sí, entonces llover tiene valencia cero, porque típicamente, lingüísticamente, no se asocia con ningún participante. Tenemos entonces núcleos verbales con valencia 2, como acariciar u observar, como regalar, algunos tienen 3, algunos tienen 1, como el desmayarse, nacer y morir, y algunos no tienen ninguno, como en el caso de llover. Esas son las valencias más típicas, ¿no? De 0, de 1, de 2 o de 3. De nuevo, insisto que cuando nosotros expresamos lingüísticamente una valencia, un núcleo predicativo, sus argumentos y algunos adjuntos, lo importante, lo que nos sirve para distinguir los unos de los otros, es cuán fuertemente involucrados están unas informaciones en relación con otras, ¿no? Por ejemplo, usemos algunos de los ejemplos que teníamos recién, ¿no? Ignacio nos había dado el ejemplo de, para nacer, algo así como alguien nació anoche en la plaza, ¿no? ¿Cómo era? Ay, eso, lo borré, pero no puedo recordar cuál era. Bueno, usemos cualquiera. Pedro, eso, la guagua nació anoche en la plaza, gracias. Qué loca la guagua, claro. Bueno, decimos acá que la guagua es el participante, el argumento del centro predicativo nacer, del verbo nacer, porque es el que está más estrechamente involucrado, ¿cierto?, en la conceptualización de nacer. A diferencia de lo que pasa con anoche, que lo voy a poner aquí mejor entre llaves, ¿no? Solo para, o con, mejor con cursiva, para distinguirlos. Anoche, que indica más bien una circunstancia temporal, y en la plaza indica una circunstancia espacial. La guagua sería el nacedor, podríamos decir, o el nacido. Pongamos nacedor por mientras. Anoche es un tiempo, en la plaza es un lugar. Si tenemos un ejemplo como morir, ¿no? Pedro murió. Pobre Pedro, que le, que le han pasado tantas cosas en esta clase. Pedro murió. También podríamos tener perfectamente anoche y en la plaza. Y aquí Pedro ya no es un nacedor, por supuesto, sino que es un moridor, o algo por el estilo, el muerto, ¿no? Moridor, si ustedes quieren, para seguir con el caso. Y anoche es un tiempo, en la plaza es un lugar.
Así que este es el argumento. Recuerden, los argumentos o los participantes son los más involucrados en la conceptualización del evento y son los que toman un papel semántico específico en relación con ese evento. Decíamos en la clase anterior que el verbo es como el que le da, es como un director de teatro que asigna los papeles a los participantes con los que está involucrado, ¿no? Aquí morir le dice a Pedro que tiene que ser el moridor. De hecho, incluso si cambiáramos a la guagua acá y pusiéramos a Pedro, su querido Pedro, acá con Pedro nació anoche en la plaza, puede que incluso estemos hablando del mismo Pedro con estas dos cláusulas, obviamente con momentos temporales distintos, pero, ¿no? Porque sería muy feo que naciera y muriera, no vuelve tan trágico, digamos, con un lapso intermedio de mucho tiempo. Pero en un caso, a pesar de que pudiéramos estar hablando del mismo Pedro, aquí es un nacedor y aquí es un moridor, o un nacido y un muerto. Y eso depende de la información, ¿no?, que le asigne, el papel que le asigne nacer o morir a Pedro. Toma un papel semántico específico. En cambio, anoche siempre es un tiempo, en la plaza siempre es un lugar, independientemente de con qué centro predicativo se relaciona. Y eso hace entonces que sea un adjunto. Lo mismo con, no sé, llover. Estuvo lloviendo anoche en la plaza. Aquí de nuevo, aquí no hay ningún participante, ¿cierto? Porque estuvo lloviendo es la forma del verbo. Y anoche de nuevo es una circunstancia temporal y en la plaza una circunstancia de lugar, ¿no? Siempre tiempo y lugar. Entonces, como en estos casos, en estos ejemplos, anoche y en la plaza, lo que hacen es entregar una información que no es característica de los centros predicativos con lo que aparece, sino que es siempre la misma, no es específica de esos centros predicativos, sino que es siempre la misma. Por eso no son argumentos de ese verbo, sino que son más bien adjuntos, que dan cuenta de circunstancias que rodean el evento. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, ¿puede repetir lo último que dijo, por favor? Sí. Lo que diferencia los adjuntos de los argumentos es que los adjuntos no asumen un papel semántico específico en relación con un centro predicativo, sino que traen un papel semántico por su propia naturaleza. Anoche da una circunstancia de tiempo. En la plaza da una circunstancia de lugar. Y eso es independiente de con qué verbo se relacione. En cambio, Pedro, por ejemplo, es un argumento porque asume un papel semántico específico en relación con el centro predicativo con el que se relaciona. A veces es un hacedor, a veces es un moridor. Si digo que es Pedro regaló flores a su polola, Pedro será un regalador, por ejemplo. Es decir, siempre va a asumir un papel distinto y específico relacionado con el centro predicativo con el que esté relacionado, bueno, con el que esté obviamente ahí involucrado. Colomba. Profe, ¿pedor es adjunto o argumento? Es un argumento. ¿Por qué es la duda? A ver, para que la podamos aclarar al tiro. Es que no entendí si anoche y plaza eran adjuntos o estuvo. No, anoche plus, ya, vamos parte por parte. Estuvo, no es ni argumento ni adjunto, es parte del verbo. Es una de las formas de la conjugación del verbo llover. En este caso, claro, aparece como dos palabras, pero en realidad se refiere toda la palabra se refiere al evento mismo. De hecho, podríamos reemplazarla perfectamente por llovió. La única diferencia entre llovió anoche en la plaza y estuvo lloviendo anoche en la plaza es una diferencia que en gramática se llama el aspecto, ¿no? En llovió como que lo veo como un punto cerrado en el pasado y en estuvo lloviendo lo veo más bien como abierto en su extensión. A tiempo este semestre vamos a hablar un poquito más de eso. Pero lo importante es que tanto llovió como estuvo lloviendo son dos formas de la conjugación del verbo llover. Así que estuvo no es ni una cosa ni la otra, es parte del verbo. ¿Bien? Ok.
Algo parecido a lo que nos pasaba recién en mañana va a llover, ¿no? Va a llover, es todo una forma, es todo el verbo. Indica la idea de futuro. Estos son lo que en gramática se llaman las perífrasis verbales, cuestión que espero que nos dé tiempo también de conversar. Que parece ser más de una palabra, pero realmente es parte de la conjugación del verbo llover. Es equivalente, por ejemplo, a lloverá. Así que a pesar de que aparezca más de una palabra, la verdad es que se trata solamente de una, el verbo, un verbo que involucra la idea de llover. En llovió anoche en la plaza, o estuvo lloviendo anoche en la plaza, anoche y en la plaza son adjuntos porque no dan cuenta, no están expresando un participante de llover, sino que están indicando una circunstancia, en el caso de tiempo, anoche, o en el otro caso de lugar, en la plaza, y ninguna de esas adquiere el sentido del tiempo o del lugar porque llover se lo asigna, sino que anoche siempre expresa un tiempo, y en la plaza siempre expresa un lugar. Así que por eso son adjuntos, ¿no? En cambio, Pedro, perdón, en Pedro murió anoche en la plaza, adquiere un papel semántico específico, el de moridor, decíamos, en relación con el verbo morir, o del de nacedor en relación con el verbo nacer. Eso es lo que hace que sean argumentos, que se involucren más estrechamente con el verbo y que reciban un papel semántico específico de él. En cambio, anoche y en la plaza no reciben ningún papel semántico de nacer y de morir, sino que siempre traen la idea de tiempo y de lugar como por su propia naturaleza. Y eso hace que sean adjuntos, ¿no? Que dan cuenta de circunstancias. No sé si te quedó más claro ahí, Colombo. Sí, profe, gracias. Un placer. Ya. Unos pequeños ejercicios para poner esto en práctica. Fabricar. ¿Cuál es su valencia? ¿Y cómo lo podríamos saber? ¿Podrían ser dos? Constanza nos propone dos. ¿Cuáles serían los dos participantes o los dos argumentos involucrados en fabricar? El fabricador y lo fabricado. Dos, que serían el fabricador y lo fabricado. Veamos si esto efectivamente se da en algunos ejemplos lingüísticos, en que típicamente aparezcan tanto el fabricador y el fabricado, ¿no? Veamos algunos casos, no solamente Constanza, que quieran dar un ejemplo. Victoria también dice, ¿no? El fabricante y el fabricado. Algunos ejemplos de uso de esto en lingüístico, de fabricar. Ella fabricó un auto. Bueno, perfecto. Ella fabricó un auto. Me gustan los ejemplos en que hay claramente, nos salimos de los roles tradicionales, ¿no? Ella fabricó un auto con sus manos, mecánica. Se ha fabricado, uy, miren el ejemplo, se ha fabricado un documento de 1300 páginas. Voy a dejar ese para después, Benjamín, porque tiene un truquito del que del que vamos a hablar después. Otro ejemplo. El fabricador está muy bien, Constanza, no te preocupes. Fabricante también. Otro ejemplo de fabricar, que no sea el de Benjamín, que tiene un truco del que les voy a hablar después. Perfecto. Ella fabricó un ejemplo para la clase de gramática. Súper. Voy a copiar directamente del chat. Ella fabricó un ejemplo para la clase de gramática. Súper. Y uno tercero, un último. ¿Lo fabricó con sus propias manos? Lo fabricó con sus propias manos. Perfecto. Perfecto. Y vemos en los tres ejemplos que tenemos acá, ella fabricó un auto, ella fabricó un ejemplo para la clase de gramática y lo fabricó con sus propias manos, que típicamente en todos los ejemplos está la idea del fabricador y el fabricado, ¿no? Aquí el fabricador o el fabricante es ella, los fabricados del auto, aquí de nuevo es ella y es un ejemplo para la clase de gramática, y aquí no está expresado lingüísticamente, perdón, mejor dicho, sintácticamente el fabricante, pero está en el morfema de persona verbal, ¿cierto? Como que lo entendemos al tiro, que hay un alguien que no nace de la nada, ¿no? Como si pasara en nacer, él lo fabricó con sus propias manos, y lo fabricado está en este pronombre lo. Entonces, en todos los ejemplos que se nos ocurren de manera más natural para hablar del verbo fabricar,
típicamente pensamos en un fabricador y en un fabricado. Así que sí, estoy de acuerdo con que la valencia de fabricar es de 2 y que son justamente estos dos. Y que aquí estarían encarnados en ella y el auto. Aquí serían ella y el ejemplo para la clase de gramática. Y aquí serían lo, que es el único que está expresado sintácticamente. El otro estaría aquí, en el morfema de persona verbal. Lo voy a subrayar. Y él con sus propias manos no es exactamente un participante, sino que es más bien un modo, ¿no? Es parecido a eso que veíamos prematuramente, intensamente. Es una manera en que algo se hace, ¿no? En este caso, incluso podría ser sustituido por un adverbio como manualmente o algo así. Así que típicamente es una circunstancia de modo, ¿no? Y de hecho, esas son las tres circunstancias más típicas, la de lugar, tiempo, modo. Hay algunas otras, como propósitos, materias y cosas así, pero lugar, tiempo y modo son como las circunstancias prototípicas. Así que sí, estaría de acuerdo en que fabricar tiene una valencia de 2 y que estos serían sus ejemplos. ¡Súper! Espero que quede más o menos claro y qué rico, porque este es el concepto de valencia, de argumentos y de adjuntos, es en realidad un concepto bastante avanzado en gramática y que a muchos, y me incluyo ahí, nos costó años dominar. Así que me alegra que lo hayamos podido aclarar en poquito tiempo. Ustedes son geniales. Ya, para la próxima clase, para el viernes, una tareita chica. Les doy una lista acá de lexemas verbales que estoy expresando como infinitivos, que son estos: derretirse, necesitar, esconder, morir, llover. Morir lo vamos a sacar, porque ya lo conversamos. Y llover también. Obviamente, ya conversamos de eso. Derretirse, necesitar, esconder, enseñar, reírse y saber. Esos 6, les pido que, para la próxima clase, propongan la valencia. ¿Y cuáles serían esos argumentos que están involucrados para cada uno de estos lexemas? Y, por supuesto, traten también de entenderlo, ya sea, por un lado, pensando en ello, pensando en cómo lo conceptualizan, pero también a partir de estos ejercicios, de estos ejemplos, ¿no?, que hemos estado dando de cómo se expresan lingüísticamente. Bien, y comenzamos con esos casos la clase de nuestro día viernes. Por ahora los dejo entonces. Ah, y el viernes también vamos a tratar el ejemplo de Benjamín. Benjamín, recuérdame hablar de tu ejemplo y por qué lo dejé fuera para este caso en particular. ¿Ok? Perfecto. Nos vemos el viernes. Que tengan un excelente resto de semana. Cuídense mucho. Okidoki. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Que esté Gracias. bien, cuídese. Cuídense.